Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos, esta mañana. Damos gracias a Dios por concedernos esta gran oportunidad de poder una vez más reunirnos en la casa de Dios, poder exaltar su nombre y por supuesto escuchar su palabra. Bienvenidos cada uno de ustedes, los que nos ven a través de las redes sociales también, bienvenidos a este precioso culto. Bien, vamos a ir a la Biblia. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 27. Gloria a Jesús. Lo tenemos. Le damos lectura al capítulo 27, verso 25. Dice la palabra del Señor: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Puede sentarse. El ánimo es uno de los sentimientos que está en cada uno de nosotros. Y todos de una manera hemos de reaccionar a diferentes situaciones en las cuales nos encontramos. Si recibimos, hermanos, algún presente, nuestro ánimo es un ánimo de alegría, nos sentimos felices, contentos, y se deja ver aún en nuestro rostro. Si nosotros, hermanos, quizás estamos enfermos, también es otro tipo de sentimiento que se deja ver en nuestros cuerpos. El estado de ánimo, hermanos, es variable en cada uno. Todos actuamos de diferentes maneras en cualquier tipo de circunstancia. Ahora, nos encontramos, hermanos, en uno de los pasajes que usted y yo muy bien conocemos, porque somos lectores de esta palabra y estamos muy relacionados con estos versículos, porque nos encontramos con un relato, una historia donde Pablo, ¿verdad? Este prisionero se encontró en una situación difícil. Creo que todos nosotros pasamos por diferentes situaciones, algunas buenas, otras complicadas, unas más difíciles que otras, pero ahí estamos. Y el llamado que Dios nos hace es para que nuestro ánimo esté siempre en alto. Amén. Por eso el tema: ánimo en la adversidad. ¿Cuántos tenemos dificultades? O hemos pasado por alguna dificultad y quizás muchas veces, hermanos, nuestro ánimo decae tanto que quizás en lo que pensamos es en ya no proseguir en el camino. Y decimos: yo creo que hasta aquí voy a llegar, siento que ya no puedo, siento que de esta no puedo escapar, no puedo salir de esta situación. Muchas veces, hermanos, nuestro ánimo nos lleva a puntos críticos, donde pareciera que ya no hay oportunidad, ya no hay esperanza
esperanza para nuestra vida. Pero recuerde esto, en este camino usted y yo no vamos solos. Esa es la ventaja, es la bendición que usted y yo tenemos. Que ya no estamos solos, hermanos, en este caminar. Pero algo sí es importante para cada uno de nosotros, y es que no perdamos nuestra fe. En medio de las adversidades estamos llamados por la palabra de Dios a mantenernos creyendo en el Todopoderoso. Ahora, nuestro ánimo es cambiante. Algunas veces, hermanos, nosotros estamos tan animosos que queremos hacer de todo, pero hay momentos que nuestro ánimo está decaído. Y tan decaído está que no sentimos quizás ni el deseo de venir a la casa de Dios. Pero en medio de esa situación, de ese sentimiento, cobramos fuerzas y aquí estamos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hemos entendido que sin Dios usted y yo no somos nada. El Señor lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Por eso la necesidad, hermanos, que siempre se nos insta desde este lugar, y Dios siempre nos está dando esa fuerza para que, hermanos, en medio de toda situación, sigamos adelante. Amén. Si nosotros, hermanos, nos metemos un poco en el cuadro del pasaje que hemos tomado, si fuésemos nosotros los que estuviésemos en la situación del apóstol Pablo, ¿cuál sería nuestra reacción? Pablo, hermanos, nosotros conocemos que iban por el mar y se levantó una tempestad terrible. Ahora, momentos antes Pablo le había dicho al capitán del barco que no zarparan, que no saliesen, que no se fuesen por ese camino. Pero de igual manera todos se encontraron en esa situación difícil. Y no era tan fácil, la tormenta era terrible. El barco se estaba hundiendo. Amén. ¿Qué pasaría si nosotros somos los que estamos ahí? ¿Cómo sería nuestra reacción? ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo estaría nuestro ánimo en ese momento? ¿Qué haríamos? Cuenta una anécdota que había un grupo de ranas que iban a pasar por un bosque. Empezaron el montón de ranitas a saltar para atravesar el bosque y llegar a cierto lugar. Pero en eso que iban cruzando el bosque, dos de ese grupo de ranas se cayó a un hoyo bastante profundo. Las otras ranas, cuando vieron que sus dos compañeras cayeron en ese hoyo, la rodearon. Arriba, por supuesto, del hoyo estaban todas sus demás compañeras. Pero les decían: desen por muertas, porque de ahí ya no van a poder salir. Y eso gritaban al unísono todas las que estaban rodeando el hoyo, a las dos que habían caído, pues era un hoyo bastante profundo. Y las dos ranitas empezaron a saltar y a saltar queriendo salir, pero las otras le gritaban: no, desen por muertas, de ahí no salen.
Pero aquellas ranitas estaban siempre saltando y saltando, pero de tanto escuchar la voz de sus compañeras que estaban arriba, una de ellas dijo: es verdad, de aquí ya no salgo, mejor me voy a dar por muerta. Y se dio por muerta y ya no siguió luchando. Pero la otra, ella continuó en el esfuerzo, saltando y saltando, porque ella creía que de tanto saltar podía salir hacia afuera. Y siempre le gritaban: mira, la otra ya se dio por muerta, hacelo vos también, date por muerta, de allí no vas a salir. Pero de tanto saltar, de repente saltó tan fuerte que salió hacia afuera. Y la cosa es que la ranita que salió afuera era sorda. Y ella pensaba que las compañeras le estaban dando palabras de aliento. Y por eso ella se esforzó tanto y dijo: mis hermanas me están dando ánimo. Nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen poder, hermanos. Así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, hermanos, dejando esa anécdota, esa es una anécdota, por supuesto, no lo vaya a buscar en la Biblia. Pero lo que sí nos enseña es que las palabras que nosotros digamos tienen poder. Y encontramos aquí, hermanos, en este pasaje que hemos leído, a un hombre, hermanos, que había estado con Dios. Si bien es cierto que Pablo y todos los que iban en el barco estaban en una situación difícil, toda la tripulación había perdido el control del barco. Amén. Hicieron de todo por querer rescatar el barco, pero no se podía. ¿Cómo cree que estaba el ánimo de todos los tripulantes? Estaba terrible. Ellos dijeron: de esta no escapamos. De esto nos morimos porque nos morimos. A su nombre, hermanos. Pero viene Pablo y él les dice que antes había estado el ángel de Dios con él y le dijo: ninguno va a perecer, solo el barco. De ahí ni un cabello de todos los que estaban ahí, porque todos se los entregó Dios a Pablo. Amén, hermanos. Y Pablo lo que hizo, se levantó y les dio palabras de aliento. Les dijo: ánimo, ninguno va a perecer. El ángel estuvo conmigo y me dijo esto. A su nombre, hermanos. Y dice el verso que hemos leído: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. A su nombre, hermanos. Es que lo que Dios promete lo cumple. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que ha dicho, lo hará. Y no importa, hermanos, qué grande sea la situación difícil por la que usted y yo podamos estar atravesando, Dios ha dicho que usted saldrá de ahí. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? No tiene que escuchar las voces contrarias. No le vaya a pasar lo de la ranita que se dejó morir. Amén. Porque siempre llegarán voces que lo que hacen no es darnos palabras de aliento, no es darnos ánimo, sino que al contrario nos quitan el ánimo. Pero a esas palabras hay que ser oídos sordos.
Amén. Como hizo la otra, y no es que hizo, ella era sorda de verdad. Pero ella consideró que lo que las hermanas le estaban diciendo es que le daban aliento, salta más fuerte. Ella entendió eso. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser así. Que si alguien llega y nos da quizás una palabra contraria, que en vez de alentarnos nos desanima todavía más, usted haga oídos sordos a esas palabras y atienda y crea que lo que Dios ha dicho, así será. Toda la tripulación estaba ya desanimada. El barco se hundía y estaban en medio de la mar. Terrible, hermanos. Y no solo en medio del mar, sino en medio de una tormenta tremenda. Porque una cosa es estar a medio mar y otra cosa es también estar en medio de una gran tormenta en ese mar. Con que nos preocupamos con las tormentas que nos dan aquí en tierra, ¿verdad? Cuando traen viento, que hasta se nos quiere levantar el techo de nuestras casas. Y uno se preocupa, qué barbaridad. ¿Y se imagina usted en el mar? O sea, eso es terrible, es tremendo. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Al igual que Pablo, hermanos, nosotros debemos saber escuchar la voz de Dios. Amén. Yo sé que es difícil y es complicado cuando uno está atravesando en medio de situaciones. A veces, hermanos, perdemos también la capacidad de oír a Dios, porque creemos, hermanos, que la situación es incontrolable y que de esa nosotros no podremos salir, y se nos hace difícil muchas veces poder escuchar la voz de Dios. Pero Dios está ahí. Amén. Esto nos hace recordar cuando aún los discípulos en cierta ocasión también se hallaron en medio de una tempestad y el maestro también iba ahí con ellos, pero estaban tan preocupados que hasta se les olvidó que Jesús iba en la barca, porque en medio de las dificultades nuestro ánimo decae. Amén. O solo a mí quizás me pasa. Porque en medio de las pruebas, hermanos, nuestro ánimo decae muchas veces. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. He atravesado por diferentes situaciones, pero una de las más grandes fue cuando mi hijo tuvo el accidente en la moto. Entonces, esa es una de las situaciones que usted no tiene idea cómo me conmovió hasta lo profundo. Pero Dios dio una palabra y esa palabra se cumplió. Entonces, hermanos, yo no sé si usted está atravesando por situaciones, no sé cuál sea su dificultad, cuál sea su problema, cuál es la terrible prueba que pueda estar pasando. Solo tiene que poner atención a la voz de Dios, porque Dios ha dicho que usted saldrá de esa. Y aunque las voces digan, no, de esa no creo que te levantes, porque el diablo se presta para decirle a uno, no, de esa no vas a salir, es por gusto, hoy sí te tengo en mis manos. Pero usted dígale, no. Por eso la Biblia nos manda a que nosotros cobremos fuerza aún de nuestras debilidades. Aún en medio de la debilidad nosotros debemos sacar esa fortaleza. Amén. Y Dios hará
lo que ha prometido. A su nombre, hermanos. Ahora, cuando Pablo supo escuchar la voz de Dios, eso le ayudó, hermanos, para poder mantener ese ánimo en alto. Dice uno de los versos 27, 23, dice: porque esta noche, dijo, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que vienen contigo. Amén. Pero hay que estar atento a la voz de Dios. Hay que saber escuchar la voz de Dios. Y no solamente escucharla, hay que obedecerla. Porque a veces escuchamos pero no obedecemos. Y ahí está el problema. Amén. Y por eso es que en vez de salir a flote de la adversidad, nos hundimos más. Porque hemos escuchado la voz que Dios nos dice: ten ánimo, yo estoy contigo. Pero decimos: ¿será verdad? Yo creo que no. Y nos dejamos morir. Y nos quedamos ahí. Y decimos: no, de esta no saldré. Y el enemigo se aprovecha para sembrar en nosotros la duda. Porque pareciera, hermanos, que cuando estamos en dificultades, ni Dios nos oye. No sé si le ha pasado, pero uno ora, uno pide, uno va y busca y nada. Y ahí es donde el enemigo aprovecha y dice: ya ves, ni Dios te escucha. Pero déjame decirte esta mañana que Dios sí te escucha. Lo que pasa es que cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Está trabajando en esa situación. Porque muchas veces Él quiere afinar nuestra fe. Él quiere que brillemos más en nuestra fe. Nosotros debemos seguir confiando en Dios. Amén. Debemos seguir confiando en la palabra que Él nos ha dado. A su nombre. Porque si nosotros confiamos en esa palabra, seremos más que vencedores. Y nosotros seremos testigos, hermanos, de las maravillas que Dios hará a favor nuestro. A su nombre, hermanos. Pero no desmayes en tu fe. Nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras historias maravillosas de hombres que siempre, en medio de las dificultades, siguieron creyéndole a Dios. ¿Recuerda de los 3 hebreos que iban a ser lanzados al horno de fuego? Ahora, si nosotros queremos ver maravillas a favor nuestro, debemos seguir esperando en su palabra. Pero si surge o no surge, que nuestra fe sea al igual de estos 3 hombres, que ellos dijeron: nos libre o no nos libre el Señor, nosotros siempre nos mantendremos parados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Hombres y mujeres con el ánimo en alto, con nuestro ánimo siempre esperando en la voluntad y en la misericordia de Dios. Porque si Él lo ha prometido, lo hará. Hasta hoy, ninguna de sus promesas ha sido en vano. ¿O alguien no ha recibido alguna promesa que Dios le haya hecho?
Dios siempre ha cumplido su palabra. Por eso Pablo le dijo a la tripulación: yo confío en que Dios hará lo que me ha dicho. ¿Y usted está confiando en lo que Dios le ha dicho? Sigamos adelante confiando en esas promesas divinas. Porque al final, hermanos, yo le digo esto. Dice por ahí un dicho, digamos que si es una enfermedad la que usted le está agobiando, no hay enfermedad que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos enseña? Que no es para siempre. La angustia, el dolor, la dificultad, el problema, la situación, por difícil que parezca, no será para siempre. Después de la tormenta viene la bonanza, porque Dios así lo ha dicho. Por eso es que nuestro ánimo tiene que estar siempre fuerte. A su nombre. Pero al igual que Pablo, hermanos, nosotros debemos confiar en la palabra que Dios nos ha dado. Y oiga, cuando nosotros confiamos en esa palabra, no solamente nos ayudamos a nosotros mismos, sino que ayudamos también a los que nos rodean. Amén. Porque Pablo ayudó aún a la tripulación. Los que iban con él fueron ayudados y fueron librados por la fe que Pablo tenía en el Dios Todopoderoso. A su nombre, hermanos. Por eso, hermanos, hemos dicho hasta la saciedad que nuestro ánimo tiene que estar siempre en alto. Hechos capítulo 27, verso 33 dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que no comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Mire lo que Dios le prometió a Pablo. Dios nos ha prometido a nosotros un lugar maravilloso. Cielo nuevo y tierra nueva, donde ya no hay problemas, donde todo habrá pasado, todo se habrá terminado. A su nombre. Por eso nuestro ánimo tiene que seguir hacia adelante. No debemos desmayar. Amén. Como otro de los grandes siervos de Dios del Antiguo Testamento, Daniel, cuando fue lanzado al foso de los leones, no se desanimó, porque sabía en quién había creído. ¿Cómo está su ánimo? ¿Está alto? ¿Está medio? ¿Está bajo? ¿Cómo tiene usted su ánimo? Dios nos invita hoy, esta mañana, a que nuestro ánimo esté arriba, porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Amén, hermano. El Salmo capítulo 27 nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. A su nombre, hermanos. Ese es nuestro Dios. Él es nuestro Padre celestial. ¿Será que podemos creer estas promesas? Esas promesas son para usted y son para mí. Aunque en el momento de la tempestad nuestro corazón a veces desmaya y nuestro ánimo tiende a decaer. Yo sé que no es fácil. Usted dirá, es que usted quizás no está pasando lo que yo paso. Probablemente no, pero si usted pasara lo que yo paso, entonces, no sé qué sería. Cada quien tenemos nuestras luchas, nuestras dificultades. Les decía, cuando mi hijo tuvo el accidente, eso fue terrible para mí. En lo mejor de la pandemia, donde no había nada. Y de entrada dijeron, necesitamos $1,800. Y yo solo tenía 300. Y los querían de un día para otro. ¿Cómo cree que me sentí yo? Pero me dice mi esposa, aquí solo resta que vayamos a oración. Y fuimos y nos metimos en clamor. Y nos metimos en búsqueda. Con lloro, con lamento. Y a las 2 horas el Señor estaba respondiendo. Y de la nada, de personas que uno nunca se imagina, dijeron, aquí están 500, aquí están 400, aquí están 300, aquí están 200. Y hasta recogimos más de los 1,800 que nos pedían de entrada. Así es Dios. Aunque nuestro ánimo esté hasta el suelo, pero si vamos a Dios, que es la fuente de todo poder, Él ha prometido darnos la victoria, y a su nombre. Por eso, ¿por qué no creerle a Dios? Si Él es fiel a su palabra y fiel a sus promesas. No sé qué es lo que usted pueda estar pasando. Crea a las promesas de Dios. Creamos y no desmayemos. Porque Él ha prometido pelear por nosotros. Él lo ha dicho, hermanos, y lo hará. Ya dijimos, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si bien es cierto, en el momento de la situación no es fácil. Y yo sé que muchos hemos atravesado por situaciones complicadísimas, que han movido hasta nuestras entrañas. Pero hasta hoy podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Eso es lo lindo de nuestro Dios. Que aunque nosotros, dice, permanezcamos infieles, Él sigue siendo fiel. Pero eso sí, no se confíe de mantener infiel. Porque también hay momentos en los cuales Dios se cansa. Dios le bendiga en esta mañana. Ánimo en la adversidad. Sigamos adelante, no desmayemos, que allá nos espera el galardón. Dios les bendiga. Bien, hermanos, vamos a dejar hasta ahí pues la meditación. Vamos a dar los anuncios. Hoy es día domingo y cada domingo se recolecta pues una segunda ofrenda, ¿verdad? Pro construcción. Así es que, hermanos, ahí van a pasar nuestros hermanos por cada uno de nuestros asientos.